Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más. La propuesta del día de hoy se denomina valores de certeza. Vamos a estar analizando la veracidad o falsedad de ciertas proposiciones moleculares. Entonces, me gustaría que me acompañen a analizar los ejemplos que ya tengo plasmados en la pizarra para que podamos comprender mejor. En el marco teórico que se les ha proporcionado, ya tenemos cada uno de los conectivos con sus respectivos valores de certeza. Por ejemplo, tenemos la conjunción. La conjunción es verdadera en un único caso. Cuando la conjunción es verdadera, cuando tenemos ambas proposiciones verdaderas. El resto de los casos es falsa. Tenemos después la negación. La negación tiene la función de transformar el valor de certeza de la proposición. Por ejemplo, si digo, la profesora está explicando la lección, cosa que lo estoy haciendo ahora, es verdadero. Si yo niego esa proposición y digo, la profesora no está explicando la lección, eso hace que lo verdadero se vuelva falso. Entonces, en la negación ocurre lo siguiente. Lo que es verdadero al negar pasa a ser falso, y lo que es falso al negar pasa a ser verdadero. Después tenemos a las disyunciones. Tenemos dos tipos de disyunciones: la inclusiva y la exclusiva. La inclusiva es verdadera en todos los casos, salvo cuando ambas son falsas. En la disyunción inclusiva, si ambas son verdaderas, la proposición es verdadera. Si una de ellas es verdadera, la proposición también es verdadera. Pero si ambas son falsas, entonces la proposición es falsa. En la disyunción exclusiva, como la exclusividad indica que se debe cumplir una de las proposiciones, la exclusiva es verdadera solamente en el caso que una de ellas sea verdadera. Si ambas son verdaderas o ambas son falsas, entonces el resultado es falso. La condicional resulta falsa solamente en un caso: cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, cuando la causa es verdadera y cuando la consecuencia es falsa, el resultado final es falso. Porque de hecho no podemos concluir algo falso de un antecedente verdadero. Y por último tenemos la bicondicional. La bicondicional es verdadera en dos casos: cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Si una de las proposiciones es verdadera y la otra es falsa, entonces el resultado final es falso. Pero ustedes en el marco teórico, queridos estudiantes, ya tienen todo lo que yo mencioné con anterioridad. Vamos a analizar los ejemplos. Dice acá valores de certeza. Determina los valores de certeza. Tenemos aquí 6 enunciados para analizar. Dice, el primero, la profesora explica la lección y lee los ejemplos. Mi conectivo aquí es y. Entonces todo lo que viene antes de la y es mi primera proposición. La profesora explica la lección. ¿Es cierto? Sí, es cierto. La profesora explica la lección. Y luego dice aquí, lee los ejemplos. Lo estoy haciendo también, por lo tanto es verdadero. Entonces, aquí que tengo con mi conjunción: verdadero y verdadero, en la conclusión resulta verdadero. Así es que vamos a colocar al final de la proposición verdadero, o por lo menos una B o una F en paréntesis, dependiendo del resultado. La conjunción es verdadera en un único caso, cuando ambos son verdaderos. Si este era verdadero y este era falso, entonces el resultado iba a ser falso. Pero como los dos son verdaderos, entonces el resultado final va a ser verdadero. Segunda oración dice, aún no llegaron las vacunas a Paraguay. Entonces, de hecho que aquí tenemos una negación. Negación. Entonces aquí podemos decir lo siguiente. Vamos a analizar la proposición sin la negación. Entonces decimos, llegaron las vacunas a Paraguay.
Eso es cierto. De hecho que las vacunas ya fueron llegando, pero no en su totalidad, solamente una pequeña cantidad. Entonces vamos a decir que cuando mencionamos llegaron las vacunas a Paraguay es falso, porque aún no llegaron la totalidad, solamente una pequeña porción. Entonces, ¿llegaron las vacunas a Paraguay? Falso. Por lo tanto, al negar no llegaron las vacunas a Paraguay, eso lo hace verdadero. Si esto era falso, mi proposición original era falsa, pero yo tenía una negación, estoy negando esto. Por lo tanto, lo falso se vuelve verdadero. Si mi proposición original era verdadera, al final resulta falsa si lo estoy negando. Después dice, la sopa se hace de choclo o el chipaguazú se hace de choclo. ¿Qué tenemos aquí? Una disyunción inclusiva. Entonces dice aquí, vamos a analizar todo lo que viene antes de la disyunción, que es la primera proposición. La sopa se hace de choclo. ¿Es cierto? ¿La sopa se hace de choclo? No, la sopa no se hace de choclo. Por lo tanto, esto es falso. Y luego dice, el chipaguazú se hace de choclo. El chipaguazú sí se hace de choclo. Por lo tanto, esto es verdadero. ¿Y qué tenemos aquí para la disyunción? Falso o verdadero. En la disyunción inclusiva, si uno de ellos es verdadero, ya lo vuelve verdadero. En la disyunción inclusiva solamente es falsa en el caso de que ambos sean falsos. Si el primero es falso y el segundo también es falso, resultado final falso. Pero si uno de ellos es verdadero o ambos son verdaderos, automáticamente ya es verdadera nuestra proposición. Siguiente ejemplo dice, entregamos las tareas o nos aplazamos. Entonces vamos a analizar. Aquí tenemos una disyunción que en todo caso es exclusiva porque debe ocurrir solamente una de las dos cosas. O entregamos nuestra tarea o no entregamos nuestra tarea. Y de hecho, si entregamos nuestra tarea, ya sabemos qué resultado vamos a tener. Si no entregamos nuestra tarea, evidentemente sabemos también qué resultado vamos a tener. Analizamos lo que viene antes de la O. Dice, entregamos las tareas. Vamos a ponerlo como verdadero porque la gran mayoría está entregando su trabajo. Después dice aquí, o nos aplazamos. Nos aplazamos. Aún no rendimos, así es que aún no estamos sabiendo si nos aplazamos o no. Por lo tanto, a esto le vamos a tomar como falso. Entonces aquí va a ser falso mi enunciado porque aún no rendimos. En el caso que hayamos rendido, ahí sí vamos a saber nuestro resultado, pero por el momento aún no. En la disyunción exclusiva, la proposición resulta falsa en el caso que ambas sean verdaderas o ambas sean falsas. Si uno de ellos es verdadero, el resultado final es verdadero porque en la exclusiva se debe cumplir uno de ellos. Entonces, uno nada más tiene que ser verdadero. Si ambos son falsos o ambos son verdaderos, es falso. Por lo tanto, este enunciado también es verdadero. Analizamos el siguiente. Dice, si la vaca da leche, entonces el cuadrado tiene 4 lados. De repente no tiene coherencia el enunciado, pero de igual manera la lógica analiza la estructura de la oración más bien. Y aquí, ¿qué tenemos de conectivo? Sí, entonces, condicional. La condicional es falsa en un único caso. Antecedente verdadero, consecuente falso. Solamente en ese caso. Analizamos entonces nuestras proposiciones. La vaca da leche. ¿Esto es verdadero? Sí, es verdadero. ¿El cuadrado tiene 4 lados? Sí, también es verdadero. ¿Qué tengo aquí? Verdadero. Entonces, verdadero, por lo tanto va a ser verdadero. Porque la condicional es falsa solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solamente un único caso. El siguiente dice, la figura es un triángulo si y solo si tiene 3 lados. ¿Qué tenemos aquí de conectivo? Una bicondicional. La bicondicional resulta verdadera en 2 casos, cuando uno de ellos es verdadero. Verdadero, sí, solo sí verdadero, o falso, sí, solo sí falso.
Si uno de ellos es verdadero y el otro es falso, entonces resulta falsa. Dice aquí, la figura es un triángulo. Vamos a suponer que efectivamente tenemos un triángulo. Sí, solo sí, tiene 3 lados. ¿El triángulo tiene 3 lados? Sí, el triángulo tiene 3 lados. Entonces, por ende, esto es verdadero. ¿Qué tenemos entonces? ¿Verdadero? Sí, solo sí. Verdadero va a dar un resultado verdadero, por supuesto. Ambos verdaderos, verdadero. Ambos falsos, verdadero. Si uno de ellos es verdadero y el otro falso, va a resultar falso. De esa manera entonces ya analizamos todos los ejemplos que les preparé para la clase de hoy. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para el desarrollo de sus actividades. Fuerza, mis queridos estudiantes, y nos estaremos viendo en una próxima edición.